Bienvenido a una reflexión sobre los discursos del presidente Gustavo Petro. No tanto sobre su contenido milimétricamente seguido, puesto que aborda varios temas, sino por el sentido que he tratado de seguirle y que creo que en el tiempo que queda aprenderemos más, mucho más de sus ideales de perfeccionamiento social global. Muchas personas preguntan que ¿qué le vemos a Gustavo Petro? Lo preguntan desde el fastidio, desde el odio, desde el rencor, porque fue un guerrillero, lo cual quiere decir que es un revolucionario. Desde la adolescencia en Zipaquirá ayudaba a construir casas para los obreros. Piense usted qué hacía a los 14 años. Se preguntan por qué una persona así tiene que gobernar un país. Pues sencillamente porque un pueblo lo eligió después de muchas frustraciones de décadas. En estas reflexiones muchas veces he señalado como punto de referencia el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, quien era un gran progresista. No tenemos ni idea cómo hubiera gobernado, eso es otro asunto. Pero lo asesinaron por esa razón. Colombia es especialmente juiciosa, su clase dirigente, para eliminar por la forma que sea a las personas que atentan contra un orden muy poco ambicioso en lo social, en lo nacional, pero sí muy ambicioso en lo regional, en lo parroquiano, en lo personal. Entonces son muy sensibles cuando un líder habla con esos niveles. Otras personas le reconocen cierta estatura intelectual. Sí, creo que es bastante obvio que tiene un gran conocimiento asociado al estudio, pero creo que ese no es el camino por el que hay que analizar el conocimiento de Gustavo Petro. Pienso que hay que analizarlo es por el lado de sus ideales. Fíjese usted, hoy estaba escuchándolo del Consejo de Ministros de ayer y percibo que en él hay un sueño que considera realizable de, de construir la gran Colombia, esa nación que era el sueño, creo que de pocos, los que obtuvieron la independencia después de 1800. Porque si usted le da una revisada a esos episodios históricos hasta 1830, va a encontrar que Colombia, más que haber sido un país con una ambición de ser una nación, Colombia es lo que quedó una vez que se separó Venezuela, se separó Ecuador y en 1903 se separó, o 4 se separó
Panamá. Luego Colombia es como lo que quedó para que se lo repartieran unos señores que habían luchado en las guerras, en las batallas de independencia, pero lo que querían no era construir una nación, sino quedarse en sus territorios y dominar, incluso tener sus propios ejércitos, sus propios estados. En el Cauca, Tolima, Antioquia, Santander, Bolívar, Cundinamarca, etc. Luego Colombia es como una especie de lo que quedó, como le digo, lo que quedó. Luego no hemos tenido una ambición grande de construir una nación. No más, fíjese usted la manera como nuestros líderes han utilizado como excusa la geografía para no comunicar a Colombia. Esa es la excusa. Lo que ellos en realidad desean es sus feudos, es la palabra que se ha usado históricamente, sus terrenos, sus territorios, quedarse ahí sin empinarse y ver hacia el mundo. Y como he dicho muchas veces, nos volvimos amigos, aliados y sumisos de quien nos quitó Panamá. El presidente Gustavo Petro advierte, y lo he escuchado en varias reflexiones de analistas de Occidente hoy, cómo Estados Unidos, que ha promovido tantos organismos internacionales con normas que promueve el mismo Estados Unidos, cuando le toca cumplirlas a Estados Unidos, ahí sí ya no le sirven esos organismos internacionales. La Organización Mundial del Comercio es un caso. Como no le sirven a Trump no está bien visto en ese organismo poner aranceles de manera unilateral, pues entonces a él ya no le sirve la Organización Mundial del Comercio. La Corte Penal Internacional, que lo explicaba el presidente hoy, está en la línea de evolución de Nuremberg, que surge para juzgar a los nazis. Ahora que la Corte Penal Internacional juzga a Netanyahu por cometer un genocidio, el mismo comportamiento de Hitler, la misma categoría, ahora sí ya no lo respeta, porque Netanyahu y Trump son prácticamente uña y mugre, mugre y uña. Ese es el mundo contra el cual se está enfrentando Gustavo Petro, imagínese usted. Es que nomás pensarlo da cierto, da como una especie de temor racional. Es decir, da la emoción, que es el temor, pero al mismo tiempo uno apoya unos ideales tan firmes, tan ampliamente explicados, excepto para quienes le tienen fastidio, rabia y odio. También habrá quienes le tienen miedo en Colombia porque está creando una nación con unos ideales que no conocíamos los colombianos, ni nuestros antepasados los conocieron. Estoy un poco abusando, por supuesto, porque no he escuchado qué personajes hubo a comienzos del siglo XX, en fin, pero pues no los presentan nuestros antepasados, nuestros abuelos, no los tenemos tan claros. Entonces vale la pena seguirle la pista, seguir escuchando al presidente, porque quedan pocos meses ya para entender cómo un país como Colombia, que se ha caracterizado por ese sometimiento a Estados Unidos y durante 50 años hacer una guerra contra las drogas como se lo ordena a Estados Unidos, no ha tenido sino una contaminación cultural
pedagógica de lo que significa el comportamiento asociado al dinero del narcotráfico. Vale la pena seguirlo para comprender y de pronto impulsar cada uno desde su frente de trabajo esos ideales de perfeccionamiento social global que no los tiene solamente Gustavo Petro, están comenzando a salir en muchas partes del mundo ahora que Occidente está perdiendo su hegemonía de 500 años. Hasta la próxima.